Ok, entonces, este nuevo procedimiento de auditoría, o más bien uno de los nuevos objetivos de auditoría, que es la detección de CFDIs falsos, ¿sí? Pues está contemplado en el artículo 42, ligado al artículo 49. Y bueno, pues bueno, las autoridades pueden hacer practicar visitas domiciliarias y dice que los comprobantes fiscales amparen operaciones existentes verdaderas o actos jurídicos reales. O sea, la autoridad puede comprobar que cumplan estas características, ¿sí? Y pues estas autoridades se dan cuando la autoridad presuma que dichos comprobantes se emitieron sin cumplir con este requisito. Entonces, es un procedimiento específico. Déjenme, aquí lo vamos a ver, miren. Dice, la visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas en los incisos anteriores deberá realizarse conforme al procedimiento establecido en el 49 de este código, con excepción de la obligación establecida en el inciso G y cuando corresponda con las disposiciones de la ley aduanera. Las visitas domiciliarias a que se refiere el inciso G se llevarán a cabo conforme al procedimiento establecido en el 49 bis de este código. Entonces dice, este 49 bis, que es el que nos interesa, dice, para efectos del artículo 42, fracción quinta, recordamos que ese 42, fracción quinta, también contempla la auditoría de CFDIs público en general, que es una auditoría pues, muy común entre los contribuyentes, ¿sí? Entonces, dentro de esta auditoría o este tipo de auditoría se contempla el de los CFDIs falsos, porque está dentro, catalogado en esta fracción. Entonces, dentro de este procedimiento se ponen características que no son ajenas a lo que ya hemos estudiado en este canal o que ustedes han estudiado en cuanto a facultades de comprobación. Y pues obviamente debe haber una orden de visitas, la autoridad debe señalar el motivo por el cual presume que los CFDIs del contribuyente son falsos, ¿sí? O sea, ya debe demostrar o debe de presumir, debe señalar por qué está haciendo esta visita donde considera que esos CFDI son falsos. Dice, también ordenará la suspensión de la emisión de dichos comprobantes a partir de la entrega o notificación de la orden. Este es un cambio, esto es una parte sumamente importante, esto es muy, muy, muy relevante porque, pues, déjenme decirles que si la autoridad llega contigo a revisarte, a auditarte, respecto a este tema de CFDIs falsos, pues lo primero que va a pasar, el primer efecto jurídico que se va a dar es que ya no vas a poder facturar. O sea, yo lo veo así, como que vengo, estoy presumiendo que tienes CFDIs falsos y te paro la operación, te paro la posibilidad de facturar. Entonces, eso va a ser una presión importante para el contribuyente y precisamente lo que va a presionar es de que no haya dilatación en los procesos, ¿verdad? Sino que pues se camine lo más ágil posible. Si el contribuyente realmente no está emitiendo CFDIs falsos, pues lo que va a querer es que termine la auditoría lo antes posible y que salga la resolución donde se determine que subsanó todas las irregularidades señaladas por la autoridad. Pero para que lo tengan muy, muy en cuenta. Entonces va a ser interesante ver la autoridad cuántos procesos de auditoría genera bajo este fundamento, porque de manera inmediata va a detener la facturación del contribuyente. Me parece correcto para los casos en que realmente los contribuyentes o haya contribuyentes que estén emitiendo CFDIs falsos, sí, me parece muy bien. Cortas de tajo ese cáncer, ¿no? Lo rebanas hasta que lo demuestre que es, pues, cosa en contrario, ¿no? El detalle radica o el problema va a radicar con los contribuyentes que están haciendo bien las cosas y que por X o Y circunstancia la autoridad lo encuadró en una presunción de emisión de CFDIs falsos. Entonces ahí sí, pues esperemos, o sea, lo importante, ¿no? Lo grueso va a estar en qué procesos internos va a hacer la autoridad para determinar esta presunción, para luego dársela a conocer al contribuyente. Así como también pasa en las auditorías de CFDI público en general, pues no va a haber citatorio, no existe la obligación de dejar citatorio, ¿vale? Llegan los auditores y con quien se encuentre, con ellos van a iniciar la visita.
Bueno, pues se llevan a cabo en el domicilio fiscal, sucursal, establecimientos y demás, ¿no? Eso no es novedad, pero pues se aclara de todos modos el procedimiento. Al presentarse los visitadores al lugar en donde deba practicarse la diligencia, podrán iniciar la toma de fotografías, grabación, audios y videos, entregar la orden de verificación al visitado, a su representante legal, al encargado, a quien se encuentre al frente del lugar visitado, indistintamente, a quien en su caso le informarán que el desarrollo de la diligencia está siendo registrada mediante herramientas tecnológicas. Con dicha persona se entenderá la visita. Ahorita vamos a hablar un poquito más de este tema, del que es también un cambio importante en las facultades, ¿no? El uso de tecnología dentro de estas. Fíjense, aquí, siguiendo con el tema de la auditoría de CFDIs falsos. Si el domicilio fiscal o lugar señalado en la orden para la práctica de la diligencia no existe o no corresponde al contribuyente, no se encuentra alguien que atienda a los visitadores o los encontrados se niegan a atender la visita o impiden su práctica, deberá levantarse acta circunstanciada en la que haga constar dicha situación, dándose por concluida la diligencia. En estos casos, la orden se notificará por buzón tributario o por estrados, conforme al artículo 134, fracciones 1 y 3 y 139 del Código, y dentro de los 3 días hábiles siguientes al que surta efectos dicha notificación, la autoridad se constituirá nuevamente en el domicilio fiscal. ¿Sí? O sea, si no estás, te mando la orden por buzón tributario, por estrados, y a los 3 días hábiles siguientes en que surta efectos, vuelvo a ir a tu domicilio. Esto es lo que tendría que hacer la autoridad fiscal. Y dice, ¿y sabes qué? Pues de subsistir algún impedimento para llevar a cabo la visita ordenada, se hará constar en el acta circunstanciada y sin trámite adicional, dentro del plazo de 15 días hábiles siguientes al del levantamiento del acta, se emitirá la resolución que determina que el contribuyente emite falsos comprobantes fiscales. O sea, esta disposición lo que habla básicamente es una ruta a seguir para la autoridad en caso de que los contribuyentes no hagan acto de presencia, esto es, que no aparezcan para atender la visita domiciliaria, para atender la facultad de comprobación. Entonces, el procedimiento es, te aviso por buzón tributario o por estrados en su caso, y vuelvo a regresar al domicilio fiscal, me parece correcto, ¿no? Pues para verificar o para dar una nueva oportunidad al contribuyente de hacer presencia, y si nuevamente no estás, pues lo que va a determinar o lo que va a suceder es que se va a levantar el acta circunstanciada y en 15 días hábiles se emitirá la resolución negativa, o sea, la resolución donde te indican que tienes CFDIs falsos, que emites CFDIs falsos. Pues bueno, aquí sí va a ser muy importante más que nunca, ¿no? Estar atentos al buzón tributario, por supuesto, pues obviamente tener el domicilio fiscal localizado, porque si no se corre el riesgo de que te puedan señalar como un contribuyente que emite CFDIs falsos. Aspectos clásicos de la auditoría, pues identificación de los visitadores, el levantamiento de actas, circunstanciada de hechos conocidos dentro de las facultades, ¿sí? Eso pues son características normales de cualquier auditoría fiscal. La persona con la que se entienda la diligencia podrá ofrecer durante esta o en el plazo de 5 días hábiles contados a partir del día hábil siguiente en que se practique dicha diligencia los medios de prueba que estime convenientes y manifestar lo que a su derecho convenga para desvirtuar la presunción de los comprobantes fiscales falsos, ¿sí? Debiendo señalar claramente el hecho a que se refiere cada uno de ellos y lo que se pretende probar, los cuales se valorarán en la resolución que al efecto emita la autoridad. Entonces aquí les pongo muy importante, cada prueba aportada debe estar vinculada con el argumento otorgado que a su vez combate cada motivación dada por la autoridad fiscal, ¿sí? Entonces, fíjense cómo se va a hacer esta identificación y adminiculación. Bueno, los medios de prueba que ofrezca el contribuyente deben identificarse y adminicularse claramente con el hecho u observación que pretenda desvirtuar, considerando para ello lo siguiente, que van los puntos, o cómo debemos de hacer esa argumentación. Esto es importante porque la autoridad se ha dado cuenta que cuando requiere información y documentación, pues hay contribuyentes que contestan de manera adecuada, ¿verdad? Y hay otros contribuyentes que por incapacidad o también por mala fe contestan, pues, del tingo al tango. Y esto dificulta la valoración de la autoridad porque ellos tienen que valorar, están obligados a valorar,
Pero si no se entiende lo que dice el contribuyente, pues aquí lo que puede suceder es de que ya llevando esto a medios de defensa, pues aunque sí el contribuyente haya respondido de manera un poquito oscura, pues en medios de defensa se puede argumentar o adecuar o defender el contribuyente de tal manera que obligue a la autoridad a así valorar y entonces, pues se pudiera, depende de la circunstancia, el contribuyente pudiera salir beneficiado de esta oscuridad, ¿no? Al momento de contestar los requerimientos de la autoridad. Y es por eso que esta reforma hace estos cambios para establecer precisamente cómo se deben de contestar eh, o desvirtuar, atender estos requerimientos, ¿no? Para desvirtuar la presunción de emisión de CFDIs falsos. Y dice, ¿qué características? Bueno, que se refieran directamente al objeto de la visita, ¿no? Que es combatir la presunción de CFDIs falsos, que no se ofrezcan para generar efectos dilatorios, estas pruebas y estos argumentos, que no se hayan obtenido con violación a alguna disposición jurídica, por supuesto, sí, o sea, por ejemplo, algo que también viene dentro de la reforma, o sea, que sean documentos verdaderos, no documentos falsos, que no hayan sido declarados nulos en algún procedimiento jurisdiccional o instancia administrativa, ¿sí? O sea, también esta parte de la probanza es importante, tiene que cumplir con estas características. Si al cierre del acta de visita domiciliaria del visitado o la persona con quien se entendió la diligencia de los testigos se niegan a firmar, o se niega a aceptar copia del acta, dichas circunstancias se sentarán en la misma sin que esto afecte su validez y valor probatorio. Bueno, esto también ya ha estado o forma parte de los procedimientos de auditoría previamente establecidos en el código. Ahora, fíjense, plazos, ¿no? Tema de conclusión. Concluido el plazo de 5 días hábiles otorgado al contribuyente para aportar medios de prueba y desvirtuar las irregularidades detectadas, la autoridad contará con un plazo de 15 días hábiles para emitir y notificar la resolución. Y en esa resolución, pues va a haber dos caminos. El camino A y el camino B. El camino A es, oye, desvirtúa la presunción y se deja sin efecto la suspensión de la emisión. Por lo tanto, el contribuyente puede volver a emitir CFDI. Camino B, que es el negativo, que es el que no queremos, es que el contribuyente no desvirtúa la presunción de falsedad de los CFDIs, por lo que se consideran falsos con efectos generales y que las operaciones contenidas en los mismos no producen ni produjeron efecto fiscal alguno. ¿Sí? O sea, no producen ni produjeron, no se producen actualmente y no produjeron efecto fiscal alguno. Ok. Entonces, esos serían los dos caminos y luego el procedimiento que se refiere a este artículo se deberá concluir como máximo dentro de los 24 días hábiles e iniciará cuando se entregue la orden y en su caso surte efecto de notificación y concluirá al emitirse la resolución. Aquí tenemos una nota donde explican los días, cómo se van desarrollando los días de en el procedimiento, ¿verdad? La visita inicia cuando surte efecto la notificación, que es el día 1, y la autoridad tiene 3 días para regresar al domicilio del contribuyente, día 2, 3 y 4. Luego el contribuyente tiene 5 días para presentar pruebas, días 5, 6, 7, 8 y 9. Y finalmente la autoridad cuenta con un plazo de 15 días para emitir la resolución, que es del día 10 al día 24. Por esto, este procedimiento es ágil, es rápido, porque no debe de durar más de 24 días hábiles. Eso, pues bueno, al final va a agilizar, si la autoridad quiere combatir estos problemas del CFDI falso, pues al menos tiene la herramienta para que sea un proceso ágil, ¿verdad? Rápido. Fíjense, aquí quiero que pongan mucha atención. Me gustaría que analizaran, si me pudieran hacer el favor de leer esta fracción, cada quien desde su lugar, y señalar una opinión de lo que consideren más grave en ella. ¿Sale? Si pueden hacerlo, vamos a dar 3 minutitos, que sea rápido, sea ágil la lectura, y quisiera ver si alguien me quiere dar su opinión, ya sea en el chat, ya sea de viva voz. Vamos a esperar. Lo que me gusta que mis alumnos, que las personas que están aquí en el curso en directo, pues también participen y nos retroalimentemos, ¿verdad? Pues adelante con su lectura y me dicen qué consideran lo más grave dentro de ella.
¿Listo? ¿Quién quiere participar? A ver, ¿quién se anima? Como cuando estábamos en la facultad, ¿verdad? Cuando estábamos en la universidad. Aquí, mira, les ayudo un poquito para subrayar, entender un poco más a donde quiero llegar. A ver si alguien se anima. A ver, a ver. Ok, nos dice Pili, nos dice en el chat. Hola, buen día. Que te publiquen en el diario oficial, que te restringen el uso de certificado de sello digital y eso no deja trabajar en el negocio, problemas con proveedores y obligaciones fiscales. ¿Correcto? Ajá. Ese es el punto principal, ¿sí? Pero fíjense, eh, dice, el nombre y clave del RFC del contribuyente al que se le haya emitido la resolución a que se refiere el inciso B serán publicados en el portal del SAT, ¿bien? Y dentro de los 45 días hábiles siguientes a quienes que resulte efecto la notificación de la resolución a fin de que los terceros, ¿quiénes son los terceros? Los que recibieron, ¿verdad? El CFDI. Ahí ya, esta fracción te habla o es principalmente enfocada a los terceros. Dice, para que los terceros conozcan esta situación, o sea, conozcan que su proveedor fue identificado como un emisor de CFDIs falsos, y entonces tu cliente, tu tercero, tienes que revertir el efecto fiscal que le hubieras dado a los mismos. O sea, prácticamente la deducción en temas de ICR y el acreditamiento en temas de IVA. A través de una presentación de la presentación de una declaración complementaria, para lo cual contará un plazo de 30 días naturales a partir de la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y aquí viene lo importante y lo que nos dice la compañera Pili. En caso de no hacerlo, la autoridad les restringirá temporalmente el uso del certificado de sello digital. Aquí un punto importante, que es, está bien lo que comentó la compañera y escarbándolo un poquito más, oye, ¿y el derecho de audiencia del tercero? O sea, el derecho que tiene el contribuyente receptor del CFDI para demostrar que esto, al menos en su caso, es incorrecto, ¿dónde está? No lo contempla el procedimiento, ¿sí? En sí no lo contempla. Ahora, pues muy probablemente la autoridad lo que quería hacer era ligar o este derecho de audiencia que se encontrara dentro del artículo 17H bis que nos habla de la restricción temporal del certificado. Porque recordemos que este procedimiento lo que hace es que cuando te notifican del supuesto de restricción, que en este caso es recibir CFDIs de una persona que se encuentra en el listado de emisores de CFDIs falsos, y si no corriges tu situación fiscal, pues se te va a restringir. Y recordemos que este procedimiento lo que tiene es de que cuando te notifican esta restricción, tú
tú puedes subsanar las irregularidades, o sea, corregirte o desvirtuarlas, ¿sí? Esto es aclararlas. Y cuando metes este caso o esta respuesta, la autoridad tiene la obligación de levantarte nuevamente o quitarte la restricción mientras se analiza tu caso, tu respuesta y emitir una resolución final donde se indique si se cancela definitivamente tu certificado o desvirtuaste y a continuar la vida fiscal, ¿verdad? Ahí se puede entender que es el derecho de audiencia, pero la verdad, pues digo, para los contribuyentes a lo mejor nuevos en estos temas de fiscalización, pues puede ser algo bastante confuso, bastante pues oscuro, ¿no? No muy claro el proceso a seguir. Pero bueno, así está diseñado esta nueva regla y pues sí habrá que estar muy atento a estos listados, ¿verdad? De proveedores. O sea, es un efecto más contundente, más fuerte que el del 69, al menos en cuestión de cómo permean, ¿no?, estas resoluciones de CFDI falsos a la base de contribuyentes. Entonces, pues bueno, y más que nada también vamos a tener que estar atentos siempre a la materialidad de las operaciones, ¿verdad? Con nuestros proveedores. Y pues como no discrimina, pues va a tener que ser con todos los proveedores, ¿no? Que lo ideal fuera con los principales, ¿no? Porque pues obviamente del día a día hay temas o facturas menores, ¿no? Con contribuyentes que a lo mejor nada más ves una o dos veces, que bueno, que también el impacto fiscal sería menor, ¿no? En ese ejemplo que estoy dando. Pero lo que voy es estar atentos, ¿verdad? Este derecho de audiencia, pues lo tendremos que ejercer cuando se dé el supuesto del 17H bis, la restricción. Ok, ahora también tomar en cuenta pues que la reforma y bueno, la reforma del código señala que pues Hacienda procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada a los CFDIs falsos. Cualquier actividad, venta, compra, comercialización, difusión, asesoramiento, recomendación, etcétera. ¿Sí? Cualquiera es cualquiera. Entonces también esto es una herramienta muy amplia que se le da a la autoridad para incursionar ya en temas penales en este tema del CFDI falso. Pues dentro de estas reformas, el 113 bis se adecua, ¿sí? Este artículo, pues lo que dice es, se impondrá sanción de 2 a 9 años de prisión al que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes, falsas o actos teóricos simulados. Esto queda igual, este párrafo no se modifica, pero el que se agrega es el siguiente, dice, los dos siguientes, perdón. Se impondrá la sanción descrita en el párrafo que antecede a que por sí o por interpósita persona expida, enajene, compre o adquiera o de efectos fiscales a comprobantes fiscales falsos. Este delito se investigará y perseguirá independientemente del estado en que se encuentre el proceso del procedimiento administrativo, que en su caso se haya iniciado, ¿no? Que sabemos que son procesos independientes, pero de todos modos el Código Fiscal ya lo precisa. Aquí les pongo un comentario. Con esto se contempla dos supuestos diferentes. Se hace la diferenciación entre CFDIs que amparan operaciones inexistentes, faltas o actos jurídicos simulados y los CFDIs falsos. Igual, pues este delito puede dar lugar a la causación de daño material, el cual podría ser objeto de reparación. Y se sancionará igual con las mismas penas tanto a las plataformas de servicios digitales que señala la ley del impuesto al valor agregado, así como a los titulares de las mismas, que permitan la publicación de anuncios para la adquisición o enajenación de comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes, falsas, actos jurídicos simulados o comprobantes fiscales falsos, así como al que a sabiendas permita o publique a través de dichas plataformas o cualquier otro medio los citados anuncios. O sea, esto es, si lo llevamos a la práctica, creo que ustedes lo llegaron a ver y la verdad ya era mucho descaro, o es mucho descaro, no sé si todavía existan o haya publicaciones, pero en Facebook se ha dado, o me ha tocado ver, publicaciones donde, pues así, básicamente se venden facturas, ¿verdad? Se anuncia la venta de facturas por Facebook. Entonces, lo que dice esta reforma es, oye, tanto a Facebook como al titular de la cuenta que se detecte que está haciendo estas publicaciones, se les puede sancionar penalmente.
¿sí? Entonces, fíjense la magnitud de este cambio. Entonces les pongo, pues para 2026 se rompe récord, ¿no? En cuestión de herramientas jurídicas para combatir la compraventa de facturas. El que es el cáncer del sistema tributario mexicano. Aquí la pregunta es, ¿lo hará? Veremos qué pasa. Vamos a ver, hay que seguir de cerca la autoridad que tan enérgica es en este combate a esta figura.